único maestro. El único maestro. Vamos a entender estas partes de aquí que es muy interesante este tema porque cuando uno habla con una persona que no es católica, uno le puede decir así: yo obedezco al único maestro que es Jesús. Y vamos a ver qué dice él, y lo que él diga es lo que yo voy a hacer. Así que es importante eso. Eh, Jesucristo es el único maestro y eso es irrefutable. No se puede decir no, bueno, porque por eso es como una especie de acorralamiento a la persona que le está uno hablando. Es importante eso entonces para acorralarla y que no se nos vaya por otra parte, porque eh, cuando uno platica siempre se salen por otro lado, porque no quieren reflexionar um, de manera sensata, sino que ellos quieren imponer su doctrina a fuerzas, así su enseñanza a fuerzas, y eso no es correcto. Entonces es un modo de decirle, porque es cierto, Jesucristo es el único maestro, no hay otro. Y vamos a empezar a ver entonces la Biblia, a ver qué dice de esto, ¿no? Eh, Vamos a ver qué significa la palabra maestro según la Biblia. Según el diccionario, maestro es el que enseña, ¿no? Pues algo parecido también aquí, pero aquí es diferente. Vamos a ver qué dice la Biblia, qué dice en Marcos, ¿qué? Les dije ¿dónde está? ¿Dónde está? No me equivoqué, no es Mateo 23, 8. ¿Dónde está? No. ¿Dónde me quedé? Que estoy mal aquí yo, ¿qué? ¿Por qué dice Marcos, ¿Quién sabe? No sé por qué. Bueno, es que me equivoqué. Es Juan 13, 13, 15. Es Juan 13, 13, 15. Dice, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo siendo el señor y el maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo y ustedes deben hacer como he hecho yo. Ah, Vamos a poner atención vamos a centrarnos en el tema que estamos tratando, de lo que dice ahí. A ver otra vez. Ustedes me llamarán maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Ajá. Pues si yo, siendo el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo y ustedes deben hacer como yo he hecho. Eh, Así es. Entonces, aquí me está saliendo otra cosa también. Eh, Así que dice que Él es el maestro. Me llaman maestro y efectivamente dice Jesús, yo soy maestro. Él es el maestro. Pero este maestro nos va a enseñar las cosas de Dios. Es diferente a los maestros que hay actualmente, que no enseñan cosas de Dios. Ojalá que algunos sí enseñen, pero generalmente no enseñan las cosas de Dios, los maestros, ¿verdad? Y más como en las escuelas eh, está en cierto modo prohibido que se hable de religión, así que bueno, se juntan las cosas. Bueno, entonces ahí dice Jesús que Él es el maestro. Eh, Dice en, en el idioma hebreo se le dice rabí al maestro, en el hebreo. Entonces Él es el que nos enseña las cosas de Dios. Ahora vamos a pasar a ver Juan 6:45. Está saliendo otra cosa. Muy bien ahí. Juan 6:45. ¿Qué dice? Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Y es así como viene a toda persona que ha escuchado.
al Padre y ha recibido su enseñanza. Así dice que está escrito eh, por los profetas que íbamos a ser enseñados por Dios. Entonces Jesucristo viene y nos enseña las cosas de Dios, porque ya estaba escrito. Entonces Jesucristo viene y forma su iglesia, su grupo, y les deja la enseñanza a los apóstoles. Jesús vino Dios y dejó su enseñanza, para que nosotros seamos enseñados por Dios a través de la iglesia que Él dejó, porque para eso lo dejó Él, para que enseñara a todo el mundo lo que Él dijo, que está en Mateo 18, Mateo 28, 19, 20. Ahí está que manda Jesús que enseñemos lo que Él dijo. Mateo 28, 19, 20 dice, vayan por todo el mundo y enseñen a todos lo que yo les dije. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Jesucristo deja una enseñanza de Dios. Es el maestro que nos enseña las cosas de Dios. Así es. Que nos enseña la doctrina de Dios. Lo que Dios le mandó que enseñara, eso nos enseña Jesús, el maestro. Por lo tanto, tenemos que hacerle caso al maestro. No quiere decir por eso que hay que leer la Biblia por cuenta propia, porque ya vemos que no podemos leer la Biblia por cuenta propia. Sí, eso es lo que pasa con los protestantes, que leen la Biblia por cuenta propia. ¿Y qué pasa cuando se lee la Biblia por cuenta propia? Que sucede lo que le está pasando a todos los protestantes, que cada quien da cada quien tiene su modo de entender la Biblia, ¿verdad? Que choca con los demás, con las demás. Cada quien tiene su doctrina y no son iguales unas de otras. ¿Por qué? Porque están leyendo la Biblia de manera personal. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que dice 1 Pedro 1:20, si no me equivoco. Vamos captando. Sí. Bueno, aquí 1 Pedro 1:20. Si no, ahorita vemos dónde está. Si no es ese, es otro. Okay. Creo que esa no es, ¿no? No. Entonces 2 Pedro. Así es 2 Pedro 1:20. Así es. Entonces, eso es lo que les pasa. Entonces, nosotros escuchamos al Maestro, a Jesús a través de la Biblia, pero no interpretada por cuenta propia. Porque si la interpretamos por cuenta propia, nos vamos a extraviar, como se extraviaron todos los protestantes. Porque están leyendo por cuenta propia. No se atienen a la sana enseñanza de Dios, sino que le hacen caso a los pastores que los controlan y pues les enseñan otra cosa, no lo que dice el maestro. Vamos a ver qué dice el maestro, que es Jesús. ¿Por qué digo el maestro? Si aquí dice que va es la carta del apóstol Pedro, porque Jesucristo les dejó la enseñanza a los apóstoles, su enseñanza, la enseñanza. El maestro les enseñó a los apóstoles, el único maestro les enseñó a los apóstoles la enseñanza, una enseñanza. Y esa enseñanza no debe ser movible, no se tiene que mover, sino que debe ser como la dejó él. Y el peligro está en que cuando se lee por cuenta propia, entonces va a pensar no lo que uno quiere. Y eso no está bien. Por eso dice aquí claramente que lo sepamos muy bien. A ver qué dice. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Ahí es. Entonces ninguna.
¿Por qué dice profecía? Vamos a entender la palabra profecía porque esa es otra cosa también. Cuando algunos protestantes dicen que profecía se refiere solamente a pronosticar cosas, es decir, a, a decir qué es lo que va a ocurrir más adelante, y eso no es correcto. Un profeta es el que habla de Dios. Ese es el profeta, el que habla de Dios. ¿Y qué va a hablar? Lo que dijo Jesús. Así es. Entonces, un profeta es el que habla las cosas de Dios, la palabra de Dios. No se puede decir que un profeta es solamente aquel que dice, va a pasar tal cosa. No, no, no. Pues es una parte, pero no todo. Porque esas cosas, por ejemplo, los profetas que hacían, bueno, decían, va a suceder esto. Bueno, pero no nada más eso. Hablaban al pueblo de todo lo que Dios decía. No se concreta la palabra profecía solamente en lo que va a suceder más adelante, eso no. Entonces dice aquí, por eso dice aquí, ninguna profecía de la escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Es decir, ninguna palabra de Dios escrita se puede interpretar por cuenta propia. Ninguna, ninguna. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si se interpreta por cuenta propia, entonces va a haber problemas. Y luego dice el 21, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Van a decir así, pues mira, acá a nosotros nos mueve el Espíritu Santo. No, si los moviera el Espíritu Santo no estuvieran divididos y no se hubieran salido de la Iglesia Católica. Ese es otro espíritu que los movió, no el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere unidad. Efesios 4:1, ahí dice claramente, debemos estar unidos, no divididos. Un solo espíritu, un solo cuerpo, o sea, una sola iglesia, entonces eso no es cierto. Entonces, pues, el maestro enseña qué tenemos que hacer nosotros y con el maestro para que nos enseñe. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Estamos con el maestro que nos enseña. El apóstol Pedro, pues, nos habla aquí de lo que Jesucristo, de lo que asimiló de Jesucristo, de lo que aprendió de Jesucristo, y él no se mueve de la enseñanza de él. Y eso es lo que está diciendo aquí. Nos pasamos hasta al 2 Pedro 3:16. Adelante. Y aquí está por qué los protestantes dicen así. La Iglesia Católica escondía las escrituras para que no las leyera la gente. Es que escondía la verdad, así dicen. Por eso es que no es la Iglesia de Cristo. En primer lugar, eso no se hizo generalmente, en ciertos lugares nada más. Pero por una razón se hizo. ¿Cuál es la razón? Aquí está para cuando alguien pregunte, ¿por qué? Vamos a ver por qué. ¿Cuál es el motivo? ¿Y qué dice aquí? Dice así. A ver qué dice. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretarán torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Así es. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que aquella persona que lee por cuenta propia, como dice aquí el apóstol Pedro, ¿verdad? Que en las cartas del apóstol Juan, perdón, del apóstol Pedro, hay cosas difíciles de entender, que los pocos firmes en la fe interpretan mal, torcidamente, para su propio daño. O sea que les va a hacer daño, no les va a hacer bien. Y luego uno pensar, caramba, ¿cómo está eso de que la Biblia nos va a hacer daño leerla? Pues sí, sí hace daño si no la sabe leer. Eso está claro aquí. Lo mismo me lo dice la palabra de Dios. Hace daño. Si no la lee uno como debe ser, pues le va a hacer mal. Entonces no hay que leerla porque nos hace mal. No, no, tampoco es eso. Pues también el agua es muy buena, ¿no? Pero ahoga a las personas. A lo mejor no hay que tomar agua porque es mala. No, no. O sea que no es así. El deseo de Dios es que escuchemos su palabra, pero que la escuchemos correctamente. Así que nos mantengamos firmes en la palabra que Él dijo y que no la cambiemos, porque si no, no vamos bien. Por eso dice ahí, interpretan torcidamente para propio daño, como lo hacen también con las demás escrituras. O sea que no nada más con la carta del apóstol Pablo, sino con las demás escrituras, las tuercen.
Entonces ese es el motivo por el cual la iglesia eh, en ciertas áreas no quería que se hiciera eso, ¿no? Que después del Concilio Vaticano II, si te di la clase de la sinodalidad o no. No. Ok. Es que, bueno, ok. En el Concilio Vaticano II, que es donde se reúnen todos los obispos del mundo, para analizar cómo está predicando la iglesia, qué necesidades hay, todo eso. Ahí decidieron en 1967, se terminó aproximadamente, el concilio quedó como 5 años, decidieron promover ampliamente que todo el mundo tenemos que leer la Biblia, todos, todos, todos. Y dice a tal grado, dice así, que si aquella persona que no lee la Biblia no conoce a Cristo, pero con las debidas precauciones, es decir, yendo a lo que dice la iglesia, no lo que dicen las sectas, no lo que dicen los protestantes. El problema está que todos agarran parejo, pues ok, vamos a leer la Biblia, bueno, pues vamos a leer la Biblia, órale, sí, sale, y cada quien tiene sus ideas. Tiene uno que acudir a la iglesia que Cristo dejó para poder, para poder nosotros interpretar correctamente la Biblia, si no, pues no vamos bien. Entonces le hacemos caso al único maestro, pero el único maestro dejó la iglesia, para que ahí quedó su enseñanza en la, en la Biblia, pero interpretada por la iglesia que él dejó. Eh, el deseo de Dios es que estemos unidos. Eso lo dice en Juan 17:21. Ya no lo vamos a leer porque sería mucho. Y Efesios 4, del 3 al 5. Ahí dice que debemos tener un solo cuerpo, es decir, una sola iglesia, no muchas iglesias. Y Juan 17:21 dice que tenemos que estar unidos para que el mundo crea que Jesús vino. Y al diablo le interesa hacer lo contrario, porque el diablo siempre está haciendo la guerra a Dios. Entonces el diablo dice lo contrario de lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que nadie puede interpretar la Biblia por cuenta propia. El diablo dice, sí, todos pueden leer la Biblia por cuenta propia, porque el Espíritu Santo les inspira. Ok. Esas son palabras de Martín Lutero, el primer protestante, que pues son palabras del diablo, no de él. Él las dijo. Entonces, eso es palabra de Satanás. Que todos puedan leer la Biblia por cuenta, pero es palabra de Satanás, no es palabra de Dios. Entonces, ¿vamos bien? ¿Sí, va? Sí. Todo lo contrario que el diablo siempre va a decir lo contrario de lo que dice Dios. También dice en Efesios 4, 3 al 5, dice que hay que estar unidos y el diablo dice que no, que no necesitamos estar unidos. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver ahora Mateo 23, 8. Vamos a meternos ahí en esa parte. Vamos a meternos a profundidad, a reflexionar esa palabra, esa partecita de la Biblia. Vamos a ver qué dice. Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. Uh-huh. Le vamos a leerle desde antes, para ver de qué se trata. Desde el versículo, desde el 1, 23:1. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Prepararán pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente
y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Lo que ustedes no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. Bien. Con esta parte de la Biblia, muchos que no son católicos dicen, mira, también dicen, no se deben llamar padre, no se me- hay muchas cosas ahí así. Pero el contexto de aquí es esto, que está hablando de los maestros de la ley. Está hablando de los maestros de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. ¿Y de cuándo fue dada esa ley? En el Antiguo Testamento. Que y los fariseos eran personas, como dice ahí, ¿verdad? Que les gusta que le llamen maestros, que les gusta pasarse en los lugares para que vean que obedecen a Dios, todo eso, ¿no? Eh, y luego dice que preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todos lo hacen para ser vistos. Ahí está el problema. Es para ser vistos. Quiere decir que se puede llamar maestro a una persona así, no hay problema. Siempre y cuando esa persona no sea presumida, no sea, así como dice aquí, ¿verdad? Que hace lo contrario de lo que dice Dios. Entonces no está llevando a Jesús, no está llevando a Dios a las personas, sino Él está haciendo lo que Él quiere. No está haciendo las cosas bien. Eh, Dice, les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Así es. Por eso dice aquí Jesús, no se dejen que los llamen maestro, ¿no? Aquí claramente dice, no se dejen llamar maestros. Claramente dice eso. Pero cuando hay cosas así en la Biblia que no se entienden bien, vamos a ver los contextos, a ver qué pasa. En primer lugar, se trata está hablando de los fariseos, de los judíos, fariseos, que eran, en otra parte dice, hipócritas y un montón de cosas que les dijo Jesús, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, para poder interpretar bien esa parte de la Biblia, vamos a ver ahora que el apóstol Pablo dice, yo soy maestro. Le habían podido decir los que estaban oyendo, no, Jesús no quiere que le llamemos maestro a nadie. No debes decir eso, pero no, eso no dice. Vamos a ver qué dice en 1 Timoteo 2:7. 1 Timoteo 2:7. Este es el mensaje del Dios que me ha hecho predicador y apóstol. Yo no miento, y es pura verdad. Enseño a las naciones en forma creíble y sin errores. ¿Cuál dije? 1 Timoteo 1 2:7. Timoteo 2:7. Vamos a ver qué dice acá. 1 Timoteo 2, ¿qué dije? 2:7. 2:7. A ver qué dice acá en mi Biblia. 2:7 dice así. Este es el mensaje que de Dios me ha hecho predicador y apóstol. Yo no miento y es pura verdad. Enseño, enseño a las naciones en forma creíble y sin errores. Caramba, como que no me sale esa parte ahí. Yo 2:7. creo que él se dice maestro porque enseña, ¿no? Sí, pero yo tenía la otra parte aquí. Que a veces pongo de la Biblia Reina Valera las citas. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver la otra cita que está ahí adelante. 2 Timoteo 1:11. En la otra parte. 2 Timoteo 11. Este es el mensaje para el que fui hecho predicador, apóstol y maestro. Ese es el mensaje para el que fui hecho.
O sea, Él es el maestro, dice, ¿no? Este es el mensaje para el que fui hecho, predicador y apóstol y maestro. Entonces, Él mismo se llama maestro. Entonces, le podían haber dicho aquí, los que lo oyen, a Pablo, no digas así porque Jesús dijo que no le llamaron maestro a nadie. No te tienes por qué decir que eres maestro. Pues, entonces, estamos aclarando esa parte, que eso no es problema. ¿Sí se captó? Sí. Bueno, ahora vamos a ver otra parte. Vamos a ver ahora la carta a los Efesios. Como hay en la iglesia maestros. Y tiene que ver maestro. Vamos a ver. Porque, porque el Espíritu Santo es el que pone maestro. Porque la otra de las cosas es esta. Que los que no son católicos dicen así. Vamos a llamar al Espíritu Santo para que venga y que nos diga qué tenemos que hacer. Con lo que no están todos esperando así como que si el Espíritu Santo está, ¿cómo puedo decir? Como que se está moviendo en el aire así. A ver quién dice algo para que le llegue, así. Y le va a aconsejar al oído. ¿Es correcto eso? En parte sí, y en parte no. En parte sí, ¿por qué? Pues porque el Espíritu Santo puede inspirar. Claro, puede inspirar el Espíritu Santo. Pero se olvida que el diablo también anda por ahí. Entonces hay dos espíritus, el malo y el bueno. Para ellos piensan que no, que nada más el Espíritu Santo está ahí. Ah, pues el espíritu malo los va a agarrar y ahí va, es donde van a tener problemas. Porque van a desviarse. Porque el diablo es bien astuto. El diablo es, pero bien astuto, sabe cómo hacerle para engañar a la gente. Y tenerla así, vas bien, vas bien, vas bien. No hay problema, está bien, está bien. ¿Sí? Y dicen, no, es Dios, ¿cuál Dios? Por eso Jesucristo en Mateo 24:11 nos dijo, tengan cuidado porque va a haber falsos profetas. No dijo, nomás invoquen el Espíritu Santo y ya está, no hay problema. No, ciertamente que dijo que hay que llamar al Espíritu Santo, pero también dijo que hay Espíritu no Santo, o sea que es cuestión de estar siempre discerniendo las cosas. No es así todo, ya, no, cuidado. Por eso es que pasa lo que les pasa. ¿Por qué? Porque viene, por ejemplo, José Smith, un ángel se le apareció y le dijo que hiciera otra iglesia, que no sé cuánto, un montón de cosas. Y la Biblia dice que no hay que creerle en un ángel. En Gálatas 1:8 nos dice que no debemos tener otro evangelio y ellos tienen otro evangelio diferente. Y claramente lo dice el libro del Mormón, otro evangelio, así lo dice. Pero las personas que caen en sus redes, pues no saben la Biblia, no saben lo que dijo el apóstol Pablo, que iba a haber falsos profetas. Entonces, eh, esto así sucede. Entonces estamos viendo que Jesucristo es el único maestro. Vamos a ver ahora la carta a los Efesios, a ver qué dice. Si no me equivoco, por aquí está, porque esa no la tenía ahí. Un solo sabe. Vamos a ver si no es esa, ahorita busca la otra. Yo no tengo memoria como el padre Luis Toro, que se acuerda de todo. Entonces, unos son maestros, dice. Unos son maestros. Unos son maestros. Otros
apóstoles. Así es, Efesios 4:11. Ah, sí estaba bien. Efesios 4:11. Y dio sus dones, dice aquí, y dio sus dones. Está hablando aquí cómo el Espíritu Santo se manifiesta. Y dice que dio sus dones. Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Entonces, mira, ahí dice que hay maestros que enseñan. Entonces, por eso es que no es que hay que leer la Biblia por cuenta propia. Hay maestros que enseñan. ¿Sí? Y lo que pasa con los protestantes es que se ponen a leer la Biblia ellos por cuenta propia y hacen una iglesia. Eh, porque se sienten inspirados y posiblemente hasta dejen de tomar, dejen la borrachera, dejen los vicios, ¿no? Y dicen, no, pues es que ya se me quitó el vicio, quiere decir que estoy en la verdad. No, no es eso. Se corrigió, qué bueno. Pero que esté en la verdad, eso sí no. Lo felicitamos porque se le quitó la borrachera. Va, bravo, ¿no? Qué bien. Usaba droga, ya no. Ah, qué bien, bendito sea Dios. Se corrigió, pero no se convirtió. Al contrario, se alejó. ¿Por qué empieza a hacer una cosa que no está correcta? Porque el diablo es bien astuto. El diablo trabaja muy bien. Así es. Entonces, aquí dice que hay maestros y hay apóstoles, todo eso. Entonces, que Jesucristo es el único maestro, sí. Es el único maestro porque la doctrina de él no se tiene que cambiar. Por eso es el único maestro. Porque la enseñanza de Jesucristo no debe ser cambiada. Eso significa el único maestro en la Biblia. Que la palabra de él no debe de ser cambiada. No quiere decir que otra persona no sea maestro, ¿no? Sí, puede ser maestro, pero que no cambie la doctrina, porque si no, no está correcto. Eh, bueno, ya vimos la de Corintios, la de Timoteo. Eh, bueno, ahora vamos a ver, aquí dice, entonces dentro habla, ahí está hablando que hay en la iglesia maestros, ¿no? Y podrán decir los que no son católicos, ah, sí, en la iglesia hay maestros. No, no, pero está hablando de la iglesia que él fundó, no otra. Sí, eso tenemos que ponernos listos siempre con eso. ¿De qué iglesia está hablando Jesús? Porque no había testigos de Jehová, no había mormones. Está hablando de la iglesia que él fundó, no otra. Siempre tienen que estar listos con eso. Vamos a ver de qué está hablando, de qué iglesia está hablando Jesús ahí. Cuando la Biblia habla de iglesia, ¿a qué iglesia se refiere? Porque si no, pues cualquiera se pone ahí y ya, ¿no? Está hablando de la iglesia que él fundó. Así es. Entonces, vamos a ver ahora la palabra discípulo, creo que ya la sabes, ¿no? ¿Qué es discípulo? La palabra, el discípulo es el que escucha al maestro, o podríamos decir al alumno, para obedecer y no solo para oír y a aprender. Hay que oír, hay que aprender y luego practicar. Por eso no es correcto nomás oír y ya. No, hay que oír, aprender y practicar. Porque por eso en otra parte de la Biblia dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no es así. Tenemos que obedecer. ¿Y a veces el nuevo canto que hizo, no? No. Dice eso, el nuevo canto que dice. Oye lo que dijo el rey. Ese no lo has escuchado.
No, 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 no. Sí, acabo de hacerlo ese canto. Oye lo que dice el rey. Dice, eh, dice así, mira, ahorita te lo voy a poner. Aquí un pedacito. Verás. Oye, 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 lo que dijo el rey. Oye, 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 esto es el rey. Oye, 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 lo que dijo el rey. Oye, 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 esto es el rey. Si quieres llegar al reino celestial, tendrás que hacer mi voluntad. Tendrás que hacer mi voluntad. No todo el que dice Señor, Señor, no lo entrará si no dice la verdad. No todo el ¿Me que salió bonito, dice eh? Señor, Señor, Sí. no lo entrará y no dice la verdad. Jesús no dejó iglesia, dicen por ahí. Iglesia no lo hay y no dicen la verdad. Bueno, ahí está ese canto para que los que están oyendo ahí en el internet lo pongan ahí. Se llama Oye lo que dijo el rey. Así es en el YouTube y ahí sale. Eh, entonces, si no dicen la verdad, pues estamos mal. Eso es lo que hacen los protestantes. Entonces, las iglesias protestantes están edificadas sobre la mentira. Así es. El día de que dejen de echar mentiras, se va a caer. Porque se sostienen con eso. Las mentiras, pues, todas están sosteniendo a la iglesia protestante. Las imágenes, una pilar, ¿no? Una mentira. No hay que adorar imágenes. Ahí pone una base. Otra base, no hay que confesarse con un hombre pecador. Otra base. Otra base, no hay iglesia. La iglesia somos todos. Otra base. Y así. Todo está estructurado así. La cimentación de una iglesia protestante está cimentada así sobre la mentira. Ajá. Que, no hay que llamar padre a nadie en la tierra. ¿Qué otra cosa dicen? La Virgen María tuvo más hijos. No es virgen, no es madre, no es pura, no es santa. Los niños no tienen pecados. Los niños no tienen pecado. O sea, son puras bases mentirosas. O sea, se sostienen así. Pero el día que dejen de echar mentiras, todo se va a caer. Porque Dios se sostiene. Se sostiene de la mentira. O sea, Jesucristo no dejó iglesia. O sea, eh, la iglesia católica no es la iglesia de Cristo. Puras mentiras. Dejan de echar mentiras, se va a caer. ¿Sí? Pagan el diezmo, porque no sé qué, eso es del Antiguo Testamento. Y ahí está la gente toda dando el diezmo ahí. Décima parte de lo que gana, si no para afuera. Y ahí van las personas todas ahí. Por no instruirse, ¿verdad? Van ovejas que le están sacando la lana. ¿Verdad? Las estás trasquilando, la lana, y se la lleva el pastor. Así es. Bueno, eso es. Y todo por no instruirse, todo por no estudiar. Así es. Y bueno, a mí me duele que la gente se salga de la iglesia sin conocer. Me duele eso a mí que una persona se salga de la iglesia, se vaya a una iglesia protestante, porque por ignorancia, porque no sabe dónde está, o porque nosotros no le enseñamos, porque nosotros no se nos instruimos, ¿verdad? Para enseñar a los demás. De hecho, a mí, de esa señora que les conté, Ajá. me invitó, me dijo, te tienes que mojar todo. No sé, ya te bautizaste, le dije, sí, ese bautizo no te sirve. Y así como que dije, digo, no, ya hasta me confirmé, le dije. Sí, a ver, ¿dónde dice que tiene que sumergirse? Y te va a decir que en el agua, porque así dice, porque la palabra bautismo es sumergirse. Nosotros no nos sumergimos en el agua, no, nosotros nos sumergimos en el Espíritu Santo. Por eso dijo Jesucristo, dijo Juan el Bautista, yo los bautizo con agua, pero ustedes van a ser sumergidos en el Espíritu Santo. Así que
Eso no tiene importancia. Que te eches un chorro de agua o mucha agua o que te metas en un tanque, no, eso no es problema. Porque el bautismo es en el Espíritu Santo y no se ve. Así es. Ahí sí se dice claramente, pues, ¿verdad? Entonces, por eso que cuando uno se prepara bien, pues sabe uno dialogar, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar. Eh, entonces todos nosotros somos discípulos del único maestro. ¿Quién es el único maestro? Jesús. Entonces el Papa es un discípulo de Cristo. Los obispos somos discípulos, los obispos son discípulos de Cristo. Nosotros, los laicos, somos discípulos de Cristo. Todos somos discípulos de Cristo, estamos aprendiendo del único maestro. ¿Qué nos enseña el Papa? Lo que dijo el único maestro. ¿Qué nos enseña a los obispos? Lo que dijo el único maestro. Así es. ¿Y qué tenemos que enseñar nosotros? Lo que dijo el único maestro. Eso quiere decir el único maestro. Y que no hay otro. Que no hay que cambiar la enseñanza que él dejó. Así es que bueno. Ahora bien, hay personas que le llaman maestro a Jesús y no le obedecen. Entonces, por eso dice Jesús, no todo el que dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos. En ninguna parte de la Biblia dice que Jesucristo haya dado la orden de que se hiciera otra iglesia aparte de la que él fundó. En ninguna parte dice eso. Si dijeron en alguna parte, bueno, esta es la iglesia que yo fundé en Pedro, pero ¿saben qué? Más adelante va a haber más. A ver quién funda más. Eso no dice la Biblia. Jesucristo nada más fundó una iglesia, por eso dice mi iglesia. ¿Por qué? Porque yo pienso que él ya sabía que iba a haber más, porque por eso dice mi. Si no, no diría eso. Mateo 16, 18 dice eso. En ti fundaré mi iglesia, dice. ¿Por qué? Porque va a haber más iglesia, pero no van a ser de él, van a ser de quién sabe quién, pero no de él. Como vemos, entonces estamos en tiempos anunciados por Jesús, ¿verdad? Cuando iban a salir muchos maestros, muchos falsos maestros que enseñan cosas que no están bien. Eso lo vemos en 2 Timoteo 4:3. 2 Timoteo 4:3. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención. Así es. O sea que dice, va a llegar el tiempo, por eso es que estamos en ese tiempo. ¿Cuándo? Cuando la persona ya no quiere la sana enseñanza, sino busca maestros que le digan lo que ellos quieren oír. ¿Sí? Entonces, salud. Eh, y y lo que hacen las iglesias protestantes es también hacen algo como que fomentan el sentimentalismo. Es decir, ¿qué hacen? Aquí está el Señor, sí, aquí está, se mueve en nosotros, aquí está el poder de Dios, y bla, bla, y sí, aquí está, se mueve. Mientras más gritas, mejor, grítale más fuerte, ¿no? Para que la gente sienta que aquí está Dios. Y la gente, ay, aquí está Dios. Puede ser que estén experimentando cosas así, porque el diablo es bien astuto. Sí, puede ser que estén experimentando cosas. Y de hecho, oímos gente que dice así. Otras personas dicen, no, yo me sané ahí. Por eso estoy allá, porque me sané. Entonces, es todo eso. El diablo trabaja muy bien para dividir la iglesia. Porque cuando hay una manifestación del Espíritu con poder, vamos a ver de qué Espíritu es. Porque el Espíritu malo también tiene poder. Y el Espíritu Santo también.
Ahora, si Jesucristo hubiera dicho, miren, ustedes van a invocar al Espíritu Santo y no se preocupen por nada, ya no va a haber engaño de ninguna clase, no, eso no dijo. Dijo Jesucristo, pónganse listos porque va a haber engaño. Así es. Pero no nos instruimos, entonces pensamos que vamos a un protestante, con protestantes, ay, ahí está gritando y todo eso, la música, todo a volumen, están hablando, están alabando a Dios, todo, a todo volumen ahí, todo eso, ¿no? Sienten la presencia de Dios. Me compuse, me alivié, dejé la borrachera, dejé esto. Eso no es seguro. Lo seguro es la verdad, lo que dijo Jesucristo. Entonces quiere decir que no debe tener sentimiento, no, sí, es parte del ser humano el sentimiento. Pero una cosa es el sentimiento y otra cosa es el sentimentalismo, que es diferente. Entonces Dios no se puede manifestar así, claro. Dios se puede manifestar así, pero ¿dónde estás? ¿En qué lugar estás? Si estás en una iglesia que no es católica, pues piensa que te va a pasar allá. Vas a sentir, sí. Vas a aliviarte, sí, pero ¿quién te alivió? ¿Qué espíritu te hizo eso? Porque el Espíritu Santo no saca gente de la iglesia que Cristo fundó. Eso no, al contrario, mete gente a la iglesia de él. Sería una cosa contradictoria que el Espíritu Santo luchara en contra de la iglesia que Cristo dejó. Pues no va, eso no es correcto. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Entonces, usan pues el sentimentalismo, ¿no? Entonces, por eso tenemos nosotros que guiarnos por lo que dice la palabra de Dios, no por el sentimiento. Eso es. El sentimiento es una cosa y la palabra de Dios es otra cosa. Y a veces el sentimiento está en contra de la palabra. Y eso es muy sencillo verificarlo. ¿Qué nos manda Dios? Que oremos, ¿no? ¿Y qué dice el cuerpo de nosotros? Ay, no, es muy pesado eso. Tener que orar, ay, 1 hora, no. 2, no, cuidado, es mucho ya. No, no. O sea, rechaza eso, ¿no? Entonces, eso pasa. Entonces ya vimos que hay maestros en la iglesia que Jesucristo dejó. Entonces, Jesucristo es el único maestro y los que enseñan pueden llamarse maestros, sí, pero le van a enseñar lo que Cristo dejó, que es el único maestro. Le enseñan no cambiar la enseñanza de Jesucristo, como lo hacen los protestantes. Vamos a ver acá. Bueno, ya hablamos eso de los falsos profetas, ¿no? Vamos a ver ahora Hechos 20, 29, 30. Hechos 29, 30. 20, perdón. Hechos 20. Hechos 20, 29, 30. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán el rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Así es. Alguien dice que de entre nosotros mismos van a salir. ¿De dónde salieron los protestantes? De nosotros. Así es. Eso se está cumpliendo. Bien, entonces pensar que nadie nos puede engañar no es correcto. Jesucristo no dijo eso. Todos los bautizados somos profetas. Todos. Cuando nos bautizan nos dice tú eres sacerdote, profeta y rey. Así nos dicen. Entonces todos nosotros somos profetas y tenemos que ejercer el trabajo de profetas. ¿Lo estamos haciendo eso todos los católicos? No. No todos hacemos eso. A veces como dice el Señor Jesús, el Maestro dice en Mateo 13:1, dice que
el que escucha la palabra y le pone un ejemplo, ¿verdad? Que la palabra cae en tierra pedregosa, donde sale empieza la semillita a brotar, la plantita a brotar ahí, pero dice después los problemas del mundo, la seducción de la riqueza, los quehaceres de la vida, ahogan la palabra y queda sin fruto. Hay mucha preocupación en el mundo, mucha. Hay que estudiar, la renta, mucho problema. Me enfermé, ¿qué voy a hacer cuando esté grandote? ¿Quién me va a mantener? Pues hay que trabajar duro. Este, ah, estamos invadidos de problemas. Así es. Y otras personas, pues no. Los jóvenes a lo mejor andan buscando a divertirse, pasársela bien. Cada quien anda en su mundo. ¿Sí? Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues no da fruto. La palabra de Dios se cae. Entonces, lo de profeta quedó a un lado. Así es. Vienen los falsos profetas y a esos que debíamos de ser profetas, se los llevan para allá. Entonces allá los hacen profetas, pero falsos. Así es. Y piensan que están bien. Y, eh, y todo por no instruirse. Y porque, bueno, también nosotros los católicos no nos instruimos y no contagiamos esa sabiduría y esa palabra de Dios que nosotros tenemos ya, que ya aprendimos. Ese es un pecado también, no hacer lo que tenemos que hacer. Yo creo que nadie piensa que es pecado. No ejercer el trabajo de profeta es un pecado. ¿Por qué? Porque para eso nos bautizamos, para ser profetas. Muchas personas piensan así: cualquier iglesia es buena porque habla de Cristo, y eso es falso. ¿Por qué no lo dice la Biblia? La Biblia dijo que hay una sola iglesia nada más. Es falso. Y ahí es donde nos habla el único maestro. En otra parte nos va a hablar otra persona, un falso profeta. Algunos también dicen así, algunos que son protestantes dicen eso. No debemos decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Eso no, por eso es que no hay problema en que haya muchas iglesias. Así que, porque no debemos estar así, porque así nos dice la Biblia. Dice que no debemos, yo soy de acá o yo soy de acá. No, eso no está bien. ¿Por qué? Porque a quién se lo está diciendo, lo está diciendo a la iglesia que él fundó, que Cristo fundó. Esas palabras son para ellos, no para los protestantes. ¿Y por qué? Porque había divisiones, pero dentro de la misma iglesia, no que se salieran en esa parte de la Biblia. Otros dicen así, dicen, no, pues, no porque lo estén practicando, sino usan eso para enredar a la gente. Dicen, no, mira, no hay problema, cualquier iglesia está bien, mira, porque Jesucristo dice así: el que no está contra nosotros, está con nosotros. Y el católico se queda pensando, pues es cierto. No, si se reflexiona bien, veremos que no es así. Dice, el que no está contra nosotros, está con nosotros, dice Jesús, ¿no? Ahora vamos a examinar bien a ver si los protestantes no están en contra de la Iglesia Católica. Y venimos que sí están en contra de la Iglesia Católica. Eso es un engaño, porque no se reflexiona tranquilamente, detenidamente, con calma, con tranquilidad. ¿Sí? Dice, ¿está en contra de nosotros? Pues sí. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica no es la de Cristo. Empezó la primera. No hay que confesarse con nombre de pecado a otra. Y así, un montón de cosas. La Iglesia Católica es la ramera. El Papa es la bestia del Apocalipsis. No sé cuánto. ¿Dónde está eso de que no estaban en contra de nosotros? Era puro cuento del pastor que engaña a la gente. Así es. Eso yo lo digo porque yo lo he escuchado cuando yo platico con ellos.
Me salen con eso. Ujú. Oh, no hay problema. No hay problema. Porque Jesucristo dijo, el que no está contra nosotros está con nosotros. Dice, no hay problema por eso. Así que, bueno. Pues en resumen, Jesucristo el Maestro fundó una iglesia, no muchas. Y si fundó una iglesia es para que todos sus discípulos estemos unidos en su iglesia. Es decir, estemos formando su iglesia. Así es. Bueno, esto es lo que creo que tocamos lo más esencial de la lección esta. Pues sí, ya me pasé del tiempo. Pero bueno, vamos a darle gracias a Dios. ¿No tienes alguna pregunta? No, todo bien. Todo bien. Bueno, aquí te dejo la leccioncita esta. Gracias. ¿No te falta alguna lección? No, de las que me dio ahí las tengo guardadas. Ok, todas están ahí. Ok. Señor Jesús, te damos gracias por concedernos un día más de vida. Tú eres el único maestro y quiero que seas siempre mi único maestro. Y quiero comprometerme contigo. Quiero, Jesús, no nada más oírte, sino poner en práctica tu palabra. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bien. ¿Por qué te pareció esta lección? Me pareció interesante, porque también, pues sí, ¿no? Los protestantes dicen que Jesús es la única piedra. Que la Biblia dice que es la única piedra angular. Es decir, entonces lo que le dijo a Pedro, ¿se lo dijo mintiendo? ¿O? Sí, esa es otra lección que se llama Jesucristo, otra lección que se llama, ¿cómo se llama esta lección? Se llama Jesucristo único Salvador. Ahí viene eso. Creo que En sí esa me la lección. dio. No sé si tú la hayas dado. Sí, creo que sí. Sí, ahí es. Porque porque dice, la iglesia no te salva, el que te salva es Cristo. Así dice, ¿no? Así dice. No hay necesidad de tener iglesia. Jesucristo es el que salva, pero Hechos 2:38 dice que, pues me parece, no estoy equivocado, Hechos 2:38 dice que se iban uniendo a la iglesia los salvados. Es decir, los que Dios iba reuniendo en la iglesia a los que se iban a salvar. Entonces, se necesita la iglesia. No que sin iglesia, pues no. Eso no está correcto. Así es.